ah, según San Mateo, en el capítulo 10, y procurando extraer un poco de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo al respecto, sus amonestaciones e indicaciones que diera a los discípulos. Él vino para predicar el Evangelio, lo anunció Juan el Bautista, pero también Él comisionó a 12 de sus apóstoles, a los cuales Él llamó. Él los escogió precisamente para que predicaran este ministerio, y estos le siguieron sin oponerse. Hubo otros que quisieron seguir al Señor, pero pusieron excusas, y yo espero que aprendamos también de ello, y que si el Señor nos llama a aceptar este Evangelio, no pongamos excusas, pues es para nuestra salvación. Después también el Señor comisionó no solo a 12, sino a otros 70 al mirar que la mies era mucha y los obreros son pocos. Y aún puedo decirles, sigue llamando personas a trabajar en su mies, sabiendo que son muchos los que se están perdiendo, porque no han querido o no han aceptado el Evangelio. Vamos a leer en Mateo capítulo 10, verso 1, nos dice: Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio potestad o les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los apóstoles son estos: primero, Simón Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, del cual miramos en la clase pasada cómo es que Dios o Jesucristo lo llamó. Tenemos a Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las instrucciones específicas de nuestro Señor Jesucristo fueron, por así decirlo, las mismas que Dios le dio a Él, o que recibió del Padre, de ir primeramente a la casa de Israel. Y es que en el Antiguo Testamento, entre los profetas, nosotros encontramos que Dios hace mención diciendo que Él mismo vendrá y buscaría a sus ovejas y las reuniría. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta a través de las Escrituras que a los que Él vino lo rechazaron. Pero esto nos enseña a nosotros cuando Él dice: sino antes id a las ovejas perdidas de Israel, nos enseña que conforme a lo que está escrito, diciendo en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y es que el pueblo de Israel, por así decirlo, considerado la casa de Dios en la tierra, ya que a ellos se les otorgó el ministerio del sacerdocio, a fin de que a través de este se llegara a conocer de Dios en medio de las naciones, o entre todas las naciones. Y habiendo estos, por así decirlo, perdido el interés de amar a Dios con todo su corazón como se les había pedido, se envolvieron siguiendo las corrientes de las naciones, o las corrientes de este mundo que este mundo ofrecía, y se olvidaron del propósito principal de ser testimonio o de ser testigos de Dios entre todas las naciones y de guardarse en santidad. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a buscarles, notemos, en el Evangelio encontramos vida, salvación, pero también encontramos que el juicio de Dios se revela a través del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio trae buenas nuevas de salvación,
pero también trae advertencias para los desobedientes, y es la condenación eterna. Son los únicos dos caminos que Dios ha puesto frente al hombre: la vida o la muerte, la vida eterna o la condenación eterna. Y para ello Dios quiso empezar, por así decirlo, con este juicio en su propia casa o con el pueblo de Israel. Por eso es que Él envía a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos primeramente a las ovejas perdidas de Israel. A ellos les dio la prioridad. Así que Jesús da prioridad a sus escogidos y oportunidad a nosotros a causa de su rechazo. Ellos rechazaron y la oportunidad se nos dio a nosotros si podemos creer y si le aceptamos. Y notemos, en Juan 1, versos 16 al 13 nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y Jesús es la luz. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Así que Juan dio testimonio de Jesús, diciendo: viene uno tras mí. Y también dice: este es del quien yo les había hablado cuando vino Jesús para ser bautizado con él en el Jordán. Así que Juan dio testimonio de Jesucristo como la luz. Y dice la Escritura, verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Nos damos cuenta pues que Jesucristo cumple el propósito de Dios de venir primeramente a la casa de Israel, a los suyos, pero estos no le recibieron. Sin embargo, ahí es donde se nos da la oportunidad a nosotros, a causa del rechazo de ellos. A nosotros se nos da la oportunidad para entrar a esa vida eterna prometida al pueblo de Israel. Y se nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted cree en Jesucristo, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted rechaza a Jesucristo, ciertamente no es hijo de Dios. Somos creación de Dios todos, pero por adopción a través de Jesucristo podemos llegar a ser hijos, y ese es el propósito y por el cual Dios envió a su Hijo al mundo, para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que note, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, por descendencia, ni de voluntad de carne, porque algún varón o un ministro nos designe como hijos de Dios, ni por voluntad de varón, simplemente porque alguien lo desee, sino que todo esto es por voluntad de Dios, porque Él así lo quiso. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tenemos esa oportunidad a causa del rechazo de Israel. Pero proseguimos con la autoridad que Dios dio a sus discípulos para que predicaran este evangelio. Él tiene toda la autoridad, sí, pero da instrucciones y comparte esa autoridad para con sus discípulos, a fin de dar a conocer la salvación a toda la humanidad. En Mateo 17 nos dice: y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Prácticamente podemos nosotros decir, y esto lo dice la Escritura, que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene, sea al corazón de una persona, y como en aquel tiempo en la tierra, el maligno tuvo que abandonar esa morada, tanto en la tierra como en
el cuerpo de las personas. Y podemos nosotros mirar que Él libertó endemoniados. Así que si nosotros damos oportunidad a que Dios, por medio de su Espíritu, vive en nosotros, el adversario y su inmundicia ha de huir de nosotros, de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo ya no participe en las cosas abominables a Dios o en los pecados que se nos presenten en este mundo. La Escritura nos hace ver esto: si Él reina en nosotros, el pecado mortal ya no reinará en nosotros, si Jesucristo está en nosotros. Así que el Evangelio en esto consiste. Y dice el Señor, aparte de eso, de esta autoridad que Dios les da: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Y noten, estas son instrucciones que Jesús está dando a sus discípulos. Después, más adelante, podremos nosotros mirar que ya cuando Él se va de esta tierra, sí les da otro consejo muy diferente, o otra amonestación muy diferente a esta, y entonces sí les dice: lleven alforja, lleven cinto, lleven espada o lo que pudieran llevar para su sustento. Pero mientras tanto Jesucristo estaba en tierra, Él había de proveerles todo lo necesario para la existencia. También les dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién sea en ella digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadlo. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y esto es muy obvio al presente. Cuando usted llegue como cristiano, como creyente en el Evangelio, y llegue a predicar del Evangelio a un hogar, puedo decirle que si usted da un Dios le bendiga, usted puede sentir si es aceptado o rechazado. Porque a cuántos creyentes no se les ha dado con las puertas en la cara, o les han cerrado las puertas simplemente porque llevan una Biblia en sus manos. La Escritura es clara: si vuestra paz fuera aceptada en esa casa, sin duda ahí habrá salvación. Ahora, podemos nosotros mirar que también después de nuestra existencia se vislumbra un juicio. En Mateo 10:14, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Veamos, se está hablando de un día del juicio. Y podemos nosotros, aquellos que conocemos la historia, darnos cuenta que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas por Dios a causa de su pecado y quemadas aquí en la tierra. Hasta el presente podemos nosotros, según los historiadores, podemos encontrar esas regiones que no hay vida en esas regiones de la tierra al presente, porque fueron quemadas por Dios. Ahora, cuando dice aquí la Escritura que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, no solo ese castigo que recibieron al ser quemadas es el único, sino que en el día del juicio venidero aún será más tolerable el castigo para ellas que
para los que rechacen al Evangelio al presente. Así que no todo termina con la muerte. Después de esto habrá un juicio todavía. Y la Escritura así lo hace mención. Y Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos dice esto en su epístola, en su pequeña carta que escribiera. 1.5, Judas 1.5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y podemos nosotros, que conocemos la historia, darnos cuenta cómo es que Dios hizo exterminar al pueblo de Israel que no creyó cuando lo sacó de Egipto, que no creyeron a su palabra cuando sacó en Egipto, haciéndolos perecer en un lapso de 40 años a todos aquellos que eran mayores de 20 años. Perecieron en el desierto. Por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Pero también nos dice la Escritura: y a los ángeles, hablando de una eternidad pasada quizás, podemos así llamarla, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, porque Dios ha establecido un día de juicio para juzgar tanto a los hombres como a las huestes celestiales que se rebelaron en contra de su voluntad. Y habla también Judas acerca de Gomorra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Estas eran dos ciudades que se conocían como Seboín y la otra no recuerdo exactamente, Edma y Seboín parece ser, eran las otras dos ciudades que también fueron quemadas. Dice: las cuales en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Okay? Estas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿okay?, a aquellas personas que en contra de la naturaleza divina viven en sus disoluciones, están expuestas al juicio del fuego eterno. Por eso es que la Escritura nos exhorta a nosotros a enderezar nuestros caminos, a conocer la voluntad de Dios y a someternos a su voluntad, más que a nuestras pasiones, porque ciertamente nuestras pasiones nos pueden llevar a sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, la Escritura nos exhorta a que ordenemos nuestros pasos. Nos dicen: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. La palabra de Dios nos amonesta para enderezar nuestros caminos, para poder heredar la vida eterna. También nos hace saber las disoluciones en las cuales puede envolverse el hombre, las cuales le privarán de la vida eterna. Por eso es necesario leer las Escrituras. No es que el predicador, el que enseña, prohíbe, sino la palabra de Dios que está escrita y es para nuestro bien. Jesús nos conoce tal cual somos y nos advierte. Nada podemos nosotros esconder de Él. Y su advertencia es esta a los discípulos que está enviando. Dicen: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quizás nosotros podemos darnos cuenta cómo actúa una serpiente tratando de morder a una persona. El Señor nos encarga que miremos esa prudencia y así también la pongamos en práctica. Y quizás también nosotros conocemos las palomas, y si en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de tomarla en nuestras manos, de tener en nuestras manos, sabemos cuán mansa es. Esa sencillez de una paloma
quiere también Jesús que la pongamos nosotros en práctica. Pero también nos advierte, guardaos de los hombres, porque el corazón del hombre es malo, la Escritura nos lo dice, y puede ser movido fácilmente por las multitudes, puede ser cambiado también. Pero el Señor nos dice a nosotros, guardaos de los hombres. ¿Y por qué es que digo esto? Porque nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros y muchos le siguieron. Pero en el día en que fue juzgado, todos gritaban, crucificadle o crucifícale, crucifícale, porque fue cambiada su manera de pensar. Así que no nos dejemos cambiar nuestra manera de pensar. La Escritura nos exhorta a nosotros, si hemos creído en Jesucristo, seamos fieles hasta la muerte, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y podemos nosotros mirar en la historia del apóstol Pablo que esto se cumplió directamente en su vida. Se cumplirá en nosotros, o se ha cumplido en algunos otros. El Señor nos dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Él mismo dará testimonio de su palabra. Jesús nos conoce tal cual somos y nos sigue advirtiendo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Analicemos, no somos superiores a nuestro Señor. Así que temamos a la autoridad de Dios. Él tiene toda la autoridad y aún más allá de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Mateo 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Este evangelio tiene que ser predicado. No debemos de callar. La salvación es para todos. No todos la aceptarán, pero si la callamos, pereceremos juntamente con ellos, porque así nos dice la Escritura. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Podemos darnos cuenta, pues, de nuestra personalidad. No es simplemente este cuerpo o este vaso de hierro, como de lodo, este vaso de barro, perdón. No es solamente este vaso de barro el que sufrirá las consecuencias, sino lo que está dentro de nosotros, a lo cual Dios le llamó alma viviente. Y esa alma es la que sufrirá el castigo eterno en el infierno por sus desobediencias. Pero el Señor vino para librarnos de ese castigo. Y nos hace mención el valor que tenemos nosotros delante de Dios. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? 2 pajarillos se vendían quizás por $1 al presente, o no sé.
Con todo, dice nuestro Señor Jesucristo, no, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Y nos hace saber, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros tenemos un valor incalculable delante de Dios, a grado de que dio a su propio Hijo para salvarnos. Lo máximo que Él tenía lo otorgó a favor de nuestra salvación. ¿Por qué la rechazaremos? Dice nuestro Señor Jesucristo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No neguemos al Señor, para que no seamos negados delante de Él. En Proverbios 16:7 nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Leímos anteriormente que seremos los creyentes aborrecidos de todos los hombres, y mayormente de los hombres que aman al mundo. Seremos desechados. Nuestro Señor Jesucristo prosigue amonestándonos diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34, 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero mire lo hermoso que nos dice la promesa en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Dios es quien da la paz a aquellos que en Él creen, a aquellos que le esperan. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y no está hablando aquí de una cruz de metal o de una cruz de madera que podamos llevar al cuello, sino de los vituperios que Cristo sufrió y padeció para salvación a los hombres, o a fin de llevar la salvación a los hombres. De esos vituperios son los que hemos de llevar aquellos que creemos en Cristo y llevamos el Evangelio, o hemos de soportar aquellos que que conocemos de Cristo y hablemos del Evangelio. Esa es la cruz de la que está mencionando el Señor. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así que tenemos una recompensa y hay una gratificación para el creyente que espera en Dios y que es servicial. Mateo 10:30, 34 al 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe al justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Así que Dios recompensará a cada uno según sus obras, nos dice en otra porción la Escritura. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y quizás estos pequeñitos sean aquellos que simplemente leen la Escritura, hablan de lo que han oído acerca de Cristo y comunican la salvación
que han experimentado en sus vidas. De esos está hablando la Escritura, y no perderán la recompensa a quien quiera que le dé un vaso de agua. Así que yo espero que la lectura de este capítulo 10 de Mateo llegue a sus corazones y que el Espíritu Santo les otorgue, les ilumine, les enseñe más que lo que pudieran haber aprendido con solo leer la Escritura, y que la salvación que Dios ofrece no la rechacemos. En Cristo está la salvación para todos. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.